Bien, en esta última parte del material de la unidad 1, vamos a ver los factores que afectan a la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida es el voltaje que se va a generar en un generador síncrono cuando existe un campo magnético en el rotor, producido por la corriente directa que se aplica al devanado de campo o devanado del rotor, y cuando ese campo gira a una cierta velocidad y existen en el estator un devanado donde se cortan las líneas magnéticas. Bueno, para empezar, es que la fuerza electromotriz inducida es el voltaje que se genera en una bobina que se mueve relativamente con respecto a un campo magnético. Aquí tenemos nosotros una bobina con n vueltas y tiene un área que viene siendo esta parte que está aquí, el área de la bobina. Se hace girar a una velocidad angular omega, que es igual a 2pi por la frecuencia, y esa bobina se hace girar dentro de un campo magnético norte-sur. El ángulo de giro o el ángulo de desplazamiento es este ángulo θ que tenemos aquí con respecto a la horizontal. Y hay una densidad de campo magnético en teslas producido por estos dos polos que están aquí, ¿sí? Entonces, al haber un movimiento relativo entre la bobina o los conductores con respecto al campo magnético, se va a inducir un voltaje. Ese voltaje se le conoce como fuerza electromotriz inducida, o FEM, o en pocas palabras es el voltaje en volts. Un generador, recuerden que nos va a generar un voltaje, como el voltaje que está en sus casas. El voltaje que está en sus casas, el que estamos alimentando las computadoras, viene producido por un generador síncrono que está en alguna planta generadora y que alimenta una red eléctrica. Entonces ese voltaje es el producto de esto que está aquí en la figura que les acabo de explicar. En esta otra diapositiva tenemos cómo es la forma de onda de esa fuerza electromotriz inducida. Entonces esa bobina que se está haciendo girar dentro de un campo magnético, si nosotros le ponemos un par de anillos rozantes y unas escobillas, pues vamos a poder tener un voltaje inducido entre terminales, que es lo que tenemos aquí, ese voltaje. Ese voltaje, al estar girando, pues va a tener una forma sinusoidal, que es la que tenemos aquí. Entonces en el inciso A, en la primera gráfica, ahí donde está el apuntador láser, tenemos el voltaje en función del desplazamiento angular, en función de θ, en grados o en radianes, es en función del giro del rotor. Y en la figura que está del lado derecho tenemos el voltaje en función del tiempo. Recuerden que omega es igual a 2pi por f y θ es igual a omega t. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que se emplean para calcular el voltaje en ese generador síncrono? Bueno, por la ley de inducción electromagnética de Faraday, el voltaje que está inducido cuando tenemos un flujo constante está dado por esta ecuación, donde la ley de Faraday nos dice que cuando hay una variación del flujo con respecto al tiempo, o sea que se mueve la bobina, el flujo que pasa a través de la bobina con respecto al tiempo, como es en la figura anterior donde estaba girando la bobina dentro de un campo magnético, esas líneas de campo magnético se cortan por las n vueltas. Entonces, al tener nosotros un flujo que varía en forma sinusoidal, si nosotros sacamos la derivada de una función seno, tenemos un coseno, y la derivada de θ sería con respecto al tiempo, porque θ es igual a omega t, tendríamos que sería la velocidad angular. El flujo es el producto de la densidad de flujo, que aquí está en teslas, por el área de la bobina. Es el área de la bobina. Entonces eso nos va a dar el flujo magnético máximo que tendríamos que está cortando a esos conductores. Y esto nos va a llevar a que este producto, que es
vueltas por densidad de flujo por el área de la bobina por la velocidad angular del rotor o de la bobina, del rotor o del campo magnético que está girando, nos va a dar el valor máximo de esa señal cosenoidal. Entonces es esto que teníamos aquí en esta figura. Este es el valor máximo que tenemos del voltaje y esta es su ecuación. Entonces, si se fijan, es una señal cosenoidal. Aquí la tenemos y aquí está la función coseno. Entonces, de tal manera, cuando θ es igual a 0 grados, tenemos el voltaje máximo. Esa es la amplitud que tendría esa señal de voltaje. Entonces, si yo quiero sacar el voltaje RMS, como es un voltaje sinusoidal, hay que dividirlo entre raíz de 2. Entonces, al tener 2 entre raíz de 2, nos va a quedar raíz de 2 en el numerador por pi, por la frecuencia, por las vueltas, por el flujo. De esta manera yo calculo el voltaje RMS. Aquí está la descripción de las variables que están en esas ecuaciones. B es el voltaje, N son las vueltas de la bobina, B es la densidad de flujo magnético en teslas, A es el área de la bobina, omega es la velocidad angular, que es igual a 2pi por la frecuencia, y eso va a ser radianes sobre segundo. F es la frecuencia en hertz y phi es el flujo magnético en webers. De tal manera que la relación entre la frecuencia, los polos y la velocidad en RPMs de un generador síncrono, en el caso de una máquina de polos cilíndricos, bueno, la ecuación es la misma para polos cilíndricos y polos salientes que se emplean en centrales hidroeléctricas o en centrales termoeléctricas, como está en esta figura. Esta ecuación es una ecuación fundamental, de las básicas e importantes, que nos da la velocidad a la que está girando el campo magnético del estator, de tal manera que si nosotros tenemos una máquina de dos polos y queremos que nos genere 60 Hz, sustituimos los dos polos, la velocidad de 3600 revoluciones, y nos va a dar una frecuencia de 60 Hz. Para 4 polos ocuparíamos que nuestro rotor girara 1800 revoluciones y tuviéramos 60 Hz, que se obtiene de aplicar esta ecuación. P es el número de polos. Y en el caso de una central hidroeléctrica, si la máquina tiene 12 polos, ocupamos 600 revoluciones para generar 60 Hz. Y si la máquina tiene 24 polos, ocupamos 300 revoluciones por minuto para generar los 60 Hz. Entonces, esta es la relación de la frecuencia. Que esa misma frecuencia es la que aparece en esta ecuación que tenemos aquí. Bien, esa es la amplitud del voltaje. Sin embargo, hay unos factores que van a afectar a esa fuerza electromotriz. Esos factores están en función porque, bueno, la máquina tiene varias ranuras, puede tener, en este caso aquí tiene 12, es un ejemplo simple que está en esta figura, pero puede tener 36, 54, entonces entre más grande la máquina puede tener más. Entonces eso hace que una fase, si nosotros vemos aquí en esta gráfica, la fase A, que es A1, A2, A1, A4, A3, y acá está menos A1, menos A2, menos A3, menos A1, menos significa que la corriente está entrando hacia la diapositiva, y acá positivos es que está saliendo la diapositiva. Entonces son los lados de la bobina. Es decir, la bobina está distribuida, no está concentrada en una sola ranura, sino que está distribuida. En este caso lo tenemos distribuido nosotros en dos ranuras, en 60 grados, ¿no? Por eso es que al tener ese vanado distribuido, nos va a llevar a que tengamos una fuerza magnetomotriz más cercana a lo que fuera sinusoidal. El hecho de que esté distribuido nos va a permitir que reduzcamos los armónicos de la fuerza electromotriz o del voltaje producidos por el inducido. También el hecho de que si nosotros vemos aquí el lado de esa bobina A1, acá tendríamos menos A1, entonces se fijan, no son 180 grados, son 150 grados que tenemos. Aquí estamos teniendo un paso de bobina de A1 hasta menos A1, que serían 1, 2, 3, 4, 5 ranuras. Entonces tendríamos 5 sobre 6, que serían 6 a los 180 grados. Nos va a dar 150 grados, que sería el paso de la bobina. Ahorita vamos a ver unos ejemplos donde vamos a calcular el paso de bobina y el factor de distribución. Entonces el hecho de tener
factores de paso reducidos o factores de paso fraccionarios, y el hecho de tener el devanado distribuido, pues nos va a afectar la fuerza electromotriz, ¿sí? Y eso nos va a llevar a que a esta ecuación que teníamos aquí, pues va a tener que afectarse por esos factores. Hasta este momento, el voltaje depende de dos variables, del flujo y depende de la frecuencia. Y en esta diapositiva que tenemos aquí, vamos a afectar el devanado, va a ser otro factor que va a afectar a ese voltaje inducido en terminales del generador. Entonces tenemos nosotros aquí, está el origen, está un fasor W, un fasor Z, un fasor X y un fasor Y, ¿sí? Ese fasor de voltaje, o voltaje inducido como fasor, el resultante que es OZ, OZ viene siendo que tenemos aquí en esta flechita, OZ, va a ser la suma de los tres voltajes que están en cada una de las ranuras que tenemos aquí. Estamos analizando la fase A. Entonces aquí sería un voltaje, aquí tendríamos A1 y A4 los lados de bobina, tenemos otro voltaje que sería OX y luego tendríamos OY. Entonces esa suma de los tres voltajes nos va a dar el voltaje resultante. El paso de bobina, paso polar se refiere a los grados que hay de un polo norte a un polo sur. Entonces en todos los imanes o en todos los campos magnéticos, ese paso polar siempre son 180 grados, ¿sí? Entonces esos 180 grados aquí se está multiplicando por 5 sextos, por la razón de que el paso de bobina, lo que mencioné ahorita, es los lados que van de una vuelta. Entonces en este caso tenemos A1 y menos A1, tenemos una ranura, dos ranuras, tres ranuras, cuatro ranuras, cinco ranuras. Entonces el paso es 5, pero mi paso polar son 6, o sea, los 180 grados son 6. Entonces serían 5 sextos de 180 grados y nos va a dar 150 grados eléctricos. Ese va a ser el paso de bobina. Bien, los factores, una ranura, para aquellos que no saben, es este hueco ahí donde están alojados los conductores. Entonces, esas ranuras, en este caso tenemos nosotros 12 ranuras aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ranuras. Entonces tenemos 360 grados, que es toda la circunferencia del estator. Entonces el paso de ranura, que viene siendo gamma, es los 360 grados entre el número de ranuras. Eso me va a dar 30 grados. Esos 30 grados viene siendo esta variable gamma, que es el paso de ranura, que son los 180 grados entre el número de ranuras por polo, o bien 360 grados entre el número de polos. Entonces el efecto de distribuir el devanado en n ranuras, nosotros aquí tenemos la fase A distribuida en dos pasos de ranura, empieza en A2 y acá tenemos A3, entonces aquí tenemos 30 grados y otros 30 grados, nos va a dar 60 grados, o en otras palabras, n es igual a 2. Esa n viene siendo estas ranuras de fase, ¿sí? Entonces va a ser la cantidad de fasores de voltaje que están desplazados por un ángulo gamma, que es el ángulo de paso de ranura, entre las ranuras. Entonces aquí gamma son 30 grados. Aquí tenemos los tres fasores de voltajes inducidos. Tenemos el voltaje en la fase A, ¿sí? El fasor de A a B, y lo tenemos de A a C, y lo tenemos de A a D. Son tres fasores que tenemos aquí. Entonces en el primer fasor tenemos un paso de ranura de gamma, 30 grados. Entonces entre ellos hay, estos voltajes que están inducidos son de desplazamiento de 30 grados, o que es gamma. Esos 30 grados vienen siendo estos que tenemos aquí en este paso. Son 30 grados que están ahí. Entonces, esos fasores de voltaje que están en esas vueltas, que están distribuidas en cierta cantidad de n ranuras, nos va a dar los voltajes de cada uno de ellos.
Aquí tenemos n gamma, que si tenemos nosotros el devanado esté distribuido en 4 ranuras, en 3 ranuras, en 2 ranuras, n va a variar, ¿sí? Y lo que va a hacer es que vamos a tener más fasores de voltaje y que se va a traducir en una fuerza magnetomotriz más sinusoidal que va a generarnos menos armónicos de flujo. Lo ideal es tener la menor cantidad de armónicos, pero no podemos tener una gran cantidad de ranuras porque sería muy complicado estar maquinando las ranuras en una máquina. De tal manera que si se analizan los triángulos de los voltajes fasoriales con triángulos semejantes, se llegan a estas relaciones, y si se igualan esas dos ecuaciones nos va a llegar a otra relación, que son relación de los voltajes por triángulos semejantes, y al final de cuentas nos va a dar un factor que viene siendo seno de n gamma sobre 2 entre el seno de gamma sobre 2. Eso nos va a dar a nosotros un factor que es el factor de distribución. Ese factor de distribución es AD entre AB multiplicado por n. Entonces eso nos da esta expresión que viene siendo el factor de distribución. Entonces, ¿qué ocupamos nosotros para calcular el factor de distribución de un devanado? Ocupamos dos cosas. Uno es n, que es cuántas ranuras cubre lo que estamos distribuyendo el devanado. En nuestro caso aquí tendríamos nosotros, en este ejemplo serían n es igual a 2, ¿sí? N es igual a 2, aquí tenemos, de aquí a aquí es n es un paso de ranura, n es igual a 1 y luego n es igual a 2. Vamos a ver con un ejemplo aquí adelantito. Ese es el factor de distribución. Entonces, esta es la única fórmula que ocupamos nosotros para calcular el factor de distribución. Y repito, ocupamos nada más el paso de ranura y ocupamos el gamma y n, la cantidad de ranuras. Bien, en el caso del factor de paso fraccionario, que se refiere a que en lugar de que tengamos las bobinas, los lados de bobina desplazados 180 grados, los tenemos aquí desplazados 5 ranuras que son 150 grados en el ejemplo de la figura 1. Aquí tenemos nosotros la densidad de flujo, que es sinusoidal, y aquí está el desplazamiento. Este lado de bobina no está a 180 grados, no empieza en C, empieza un ángulo alfa, ¿sí? Grados, ¿no? De tal manera que, y el paso de ranura viene siendo desde menos A hasta A, que viene siendo ρ, ¿sí? De tal manera que ρ más alfa me va a dar los 180 grados del paso polar, es decir, de los ángulos que hay del polo norte al polo sur. Si yo calculo los enlaces de flujo, que van a ser las vueltas por la densidad de flujo máximo, por la longitud del rotor, por 2 entre polos, e integro esta área que está bajo esta curva, me va a dar, al resolver la integral, enlaces de flujo que es igual a n por phi, n por el flujo. Esto que está aquí viene siendo el área polar. Pues me va a dar un factor, ¿sí? Que al desarrollar esta ecuación nos va a llegar al factor de paso fraccionario. Ese factor de paso fraccionario es esto que tenemos aquí, coseno de pi menos ρ entre 2, este que está aquí. Y se le conoce como Kp, factor de paso fraccionario. Y es igual al coseno de pi menos ρ en este caso, en el caso de la figura 1 serían 150 grados, que es el paso de bobina, entre 2, ¿no? Los voltajes, ¿cómo los tenemos desplazados? Bueno, aquí tenemos un fasor, aquí tenemos el otro fasor, está desplazado un ángulo ρ, y esta va a ser la diferencia de los fasores de voltaje que tenemos por el hecho de hacer una reducción de paso, ¿sí? Eso al final de cuentas, la reducción de paso y el hecho de tenerlo distribuido me va a llevar a tener menos armónicos. Entonces mi voltaje RMS que se genera en las terminales del generador se modifica ahora mediante la introducción de un factor de devanado que es Kw. Ese factor de devanado, Kw, es igual al factor de paso fraccionario por el factor de distribución, Kd por Kp. NPH aquí son las vueltas por fase, Phi es el flujo magnético y F es la frecuencia. Son las variables que están en esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación final que ocupamos nosotros para calcular el voltaje RMS de un generador.
Eh, si queremos calcular el factor KD y KP para la figura que estamos discutiendo en estas diapositivas, donde tenemos 12 ranuras, un ángulo de 30 grados de paso de ranura, n es igual a 2. Si sustituimos nosotros estos valores, n es igual a 2 y el paso de ranura o ángulo entre ranuras, nos va a dar un factor de KD de 0.96. Y si luego calculamos el factor de paso fraccionario, KP, va a ser 5 sextos de 180 grados, que serían 150 grados. Sustituyo yo en la fórmula y me va a quedar un factor de 0.966. De tal manera que mi factor de devanado KW va a ser el producto de KP por KD, y eso me da un valor de 0.925. Es decir, ¿qué significa esto? Que el hecho de que yo distribuya los conductores en varias ranuras, que recorte el paso para que sea menor de 180 grados el paso polar, me va a introducir una reducción del voltaje en este caso en un 7.2%. Pero esa reducción, que no es buena, pero al final de cuentas tiene el beneficio de que me va a generar pocos armónicos, y si tenemos nosotros pocos armónicos vamos a tener menos calentamiento, menos vibración en la máquina, y al final de cuentas es benéfico. Bien, ahora, bueno, ya tenemos KW. Ahora, ¿cómo podemos calcular nosotros el flujo? El flujo magnético que está dentro en el entrehierro, o que está en la máquina, se calcula mediante un circuito magnético. Pero antes de eso quiero mostrarles este otro ejemplo que está en esta diapositiva, donde tenemos nosotros una máquina de 6 polos. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos. Tenemos aquí, queremos calcular el factor de devanado y el flujo magnético del siguiente devanado trifásico, si el voltaje RMS que yo deseo son 127 volts. Son 6 polos, tiene 54 ranuras, ahí se ve la numeración, es 53, 54 ranuras. La velocidad del generador son 1200 revoluciones y tiene 36 vueltas por fase. Este es un generador que construí junto con estudiantes ahí en posgrado, entonces son los datos de un generador real. Bien, el voltaje RMS está dado por esta ecuación. De aquí yo quiero calcular el flujo para tener esos 127 volts. Sé que son 60 Hz. Las dos ecuaciones para calcular KD y KP son estas que tenemos aquí. Entonces, el factor de paso de la bobina, aquí tenemos, es esta que está en verde, y lo está en rojo, la que está más acentuada, más gruesa. Entonces empieza en la ranura 1 y termina en la ranura 9. Entonces tenemos 8 pasos de ranura entre ellas. Entonces el paso es 1, 9. Pero que esos 9 vienen siendo un valor de 8. Si tenemos 6 polos y la máquina tiene 54 ranuras, entonces por polo tendríamos 54 entre 6. Serían 9 ranuras. Entonces 54 entre 6 serían 9. Entonces el paso polar sería de 9, pero aquí tenemos 8 de paso de bobina. Entonces esos 8 viene siendo esto que tenemos, 8 entre 9 por 180 grados, se debe dar 160 grados. Esto lo pueden calcular ustedes para que practiquen, y si tienen dudas lo podemos ver el lunes. El paso de ranura, que son 54 ranuras, tendrían 360 grados. Entre 54 ranuras me da 6.67. Y en este caso tenemos nosotros n es igual a 3. Aquí tenemos 1, 2, 3. O sea, las bobinas están distribuidas en 3 pasos de ranura. Entonces n es igual a 3. Si yo sustituyo en estas dos ecuaciones, me va a dar un KD y un KP de 8.9, 0.89 y 0.98. Teniendo KD y KP, las vueltas, la frecuencia, yo despejo el flujo y me va a dar 15.06 miliwebers de flujo magnético. Aquí está la pura solución. Desarrollen ustedes. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar, pero eso es para que vean cómo calcularlo. ¿Sí? Bien, ahora el problema es lo que resta por ver. El otro factor es el flujo magnético.
Este es un material nuevo que no lo había incluido antes en este nuevo programa. Entonces, los circuitos magnéticos, para los que no han visto nada, aquí al lado derecho nosotros tenemos un circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico, aquí tenemos una batería, una fuente de voltaje conectada a una resistencia. Eso nos va a dar, por la ley de Ohm, una corriente I que va a estar dada por el voltaje sobre la resistencia. En el caso de circuitos magnéticos es algo similar. Lo que tenemos nosotros es una fuerza magnetomotriz que viene siendo F, es igual a las vueltas por la corriente, ¿sí? Y luego tenemos, porque tenemos nosotros una bobina, esa bobina va a producir un flujo magnético. Ese flujo magnético, en forma análoga a la ley de Ohm de circuitos eléctricos, va a ser igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. La reluctancia es igual a la longitud del circuito magnético donde pasa el flujo magnético sobre la permeabilidad por el área en donde el área transversal al flujo magnético, sobre el área A, ¿sí? Entonces es la forma que tenemos la analogía entre los circuitos magnéticos y circuitos eléctricos, en donde en circuitos magnéticos aplicamos algo similar a la ley de Ohm para circuitos eléctricos, ¿sí? En esta diapositiva tenemos el ejemplo de cómo calcular el flujo magnético y el voltaje RMS de una máquina de dos polos. Aquí está la pura sección transversal. Eso sería en 3 dimensiones. Entonces hacemos un corte y tendríamos un rotor muy simplificado. La máquina es de 2 polos. Esas flechas que están ahí indican la dirección del flujo magnético producido por una corriente que se hace circular por esta bobina en el rotor, ¿sí? Entonces si aplicamos nosotros la regla de la mano derecha, el flujo va hacia arriba. Esta tiene un entrehierro que es G, que es la distancia que hay entre el rotor y el estator para que la máquina pueda girar, ¿sí? Y la longitud de toda el trayectoria, la longitud media es donde está la flecha, la trayectoria del flujo magnético. Bien, aquí está L, que es la longitud media de la trayectoria del flujo magnético, H es la intensidad del campo magnético, B es la densidad del campo magnético. Aquí hay un campo magnético por todas las laminaciones del generador. F es la fuerza magnetomotriz, que se calcula como el producto de las vueltas por la corriente, como está aquí, N por I, ¿sí? Y tenemos también μ, que es la permeabilidad magnética, o sea, qué tan fácil pasan las líneas de flujo magnético por este material de acero ferromagnético de grano no orientado. Y es igual a μ0, μ0 es la permeabilidad del aire y μr la permeabilidad relativa del material ferromagnético. G es el entrehierro, la separación que hay entre el rotor y el estator. N son las vueltas, aquí tenemos N vueltas. Y es la corriente que circula por esas vueltas. Y LA es la longitud axial. O sea, qué tan larga está la máquina en forma axial. Porque pues la máquina es de 3 dimensiones. Entonces aquí nomás tenemos un corte. Y ese sería en forma axial. ¿Qué datos tenemos para resolver este problema? Con valores numéricos. Bueno, las vueltas del devanado de campo en el rotor serían 20 vueltas. Las vueltas por fase en el estator son 50 vueltas. Hay una corriente en el rotor de 0.5 amperes. Una longitud en el entrehierro de 1 milímetro, la separación que hay aquí. El ancho del polo, WP, son 1 centímetro, o sea, desde aquí hasta acá. La longitud axial son 10 centímetros. Entonces, por tanto, el área de la cara polar, que yo lo estoy llamando el área por polo, va a ser igual a 0.01 metro cuadrado, convirtiéndolo esto de centímetros a metros. Tenemos una frecuencia de 60 Hz, un factor de devanado KW que es igual a 0.9, μ0 es 4pi por 10 a la menos 7, es un valor que está en la literatura, Hertz por metro, y μr es 1 para el aire. Cuando nosotros queremos hacer un análisis simplificado de la máquina síncrona, podemos tomar en cuenta la permeabilidad relativa, pero algo muy simple que da muy buenos resultados es si consideramos una permeabilidad grande para el material ferromagnético. Entonces todo el campo magnético va a estar cayendo exactamente en el entrehierro. En ese entrehierro que tendríamos nosotros aquí en este caso G, va a ser igual a la reluctancia, como les mencioné acá está, que es L, la longitud donde estamos considerando que circula el flujo magnético,
sobre mu por A, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar que tengamos nosotros aquí una distancia del entrehierro, que en este caso tenemos dos entrehierros, uno arriba y uno abajo. Entonces aquí debería ser, en lugar de G es 2G, te lo corrijo y subo las diapositivas como 2G. Entonces aquí tendríamos 2 milímetros en lugar de 1 porque falta el 2, ¿no? La reluctancia, que viene siendo ya el valor de hacer esta división, debería ser 2 por 795.7 amperes vueltas, que es la fuerza magnetomotriz, entre Weber, son las unidades de reluctancia. Entonces aquí es 2 por 795. Las diapositivas que suba van a estar así. De tal manera que en la solución tendríamos nosotros, sería la fuerza magnetomotriz, que es como si fuera la ley de Ohm, entre la reluctancia, que serían 10 entre 2 por 795, entonces aquí nos debe dar 0.06 Webers. Si esto yo lo sustituyo ya en las ecuaciones que tenemos aquí, frecuencia, kW, que era el dato del problema, las vueltas del estator por el flujo, que serían 0.06 en lugar de 0.12, pues me va a dar un voltaje no de 150, sino serían 75 volts. Entonces con eso yo puedo calcular el voltaje que tendríamos en un generador.